el foro virtual Creando. Es un foro que venimos desarrollando desde el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, ISEPSI. En esta oportunidad vamos a desarrollar el presente conversatorio titulado Desafíos y perspectivas para la construcción de una agenda nacional, camino al Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Bueno, quería agradecerle a Ale y a Emi su participación, su tiempo, este ratito que vamos a compartir con ustedes tuvo una ardua preproducción en la cual las chicas fueron parte y la verdad, nada, ellos me hicieron lo que dicen ellos, pedagogía de la inclusión, les agradezco un montón. Creo que hasta este momento, que supongo que después del resto también, van a tener la misma oportunidad que yo tuve a aprender un montón de cosas hablando con ustedes y les agradezco infinito. Y más, bueno, en este contexto de pandemia, la verdad, poder encontrarse y resignificar esto, nada, es como un montón, es mil y les agradezco de corazón. Bueno, si quieren presentarse. Bueno, mi nombre es Alejandra Mancilla, yo soy parte de la organización Mumalá, Mujeres de la Patria Latinoamericana, soy activista trans y venimos ya hace un tiempo formando parte de un espacio que habla o que intenta interpelar a la sociedad y hacia el entorno desde estos cuerpos disidentes que habitamos, ¿no? Desde ahí venimos organizándonos ahí un poquito y dando la lucha. Bueno, buenas tardes. Yo soy Emiliano Ligia, soy activista marica, me defino puto, soy médico de profesión y como activista trabajo dentro de lo que es la mesa organizadora del Festival Diverse, Disidente y Autogestivo del Bolsón, que llevamos adelante ya hace 12 años. Y que más allá de que tiene un nombre de festejo, creemos también que la cultura, la política del disfrute, tienen que ver también con la diversidad, con la visibilización y con la política que queremos llevar adelante también. No sé si dije, Emi es del Bolsón, Río Negro. Ale de Córdoba capital, ya estuvimos tratando de ubicar de qué barrio y si pasé por ahí cerca. No. Ale, ¿querés contar un...? Dale, bueno, como lo dije en la parte anterior, yo milito en un frente feminista, Mumalá, Mujeres de la Patria Latinoamericana, y desde ahí nosotros tenemos esta construcción colectiva que habla sobre, ¿no?, la diversidad sexual, las identidades sexuales. Nosotras y nosotros venimos tratando de trabajar y construyendo, ¿no?, desde este lado una idea colectiva, ¿no?, una lucha colectiva en la cual nos venimos organizando, no solamente como organización, sino también en estos espacios también asamblearios, ¿no? También somos parte de las asambleas Ni Una Menos de Córdoba, también somos parte de la marcha organizadora, de la asamblea de la marcha organizadora, de la marcha del orgullo, perdón, y también formo parte de la asamblea trans travesti de Córdoba.
Y básicamente nosotros, bueno, venimos entendiendo que la organización colectiva es la forma de poder dar luz a muchas cosas que nos están pasando y nunca nos dejaron de pasar a esta parte del colectivo o a esta parte de la comunidad en la que habitamos, para intentar resolver algunas cuestiones que tienen que ver de índole social, etcétera, ¿no? Entonces, creemos que la salida es colectiva, creemos que creemos también en que es necesario también un proyecto en donde todos podamos estar incluidos para construir este tipo de sociedad a la que queremos construir, ¿no? Y queremos aportar. Quería hacer una pregunta que, como Orgas, ¿cómo se define su relación con el Estado? El que quiera empezar. Bueno, no, lo que es el Festival Diverso y Disidente del Bolsón y Autogestivo, se define autogestivo porque también son las políticas feministas de la economía feminista que hemos ido adaptando y que estamos discutiendo. Creemos fuertemente, y el festival se ha sostenido todos estos años, de una manera a través del aporte de todas las personas que vienen y participan del festival mismo. Nosotros obviamente no tenemos un fin de lucro, sino que lo que buscamos es poder darle funcionamiento a este mecanismo o a esta forma también de hacer política. Y en ese sentido siempre tenemos discusión sobre cómo abordarnos también desde el Estado y qué pedirle al Estado. Acá particularmente lo que nos ha pasado, y hablo específicamente de lo que es el Bolsón, hemos decidido que sea autogestivo y no recibir ningún tipo de subsidio o aporte por parte del Estado, porque entendemos que sin una política pública de reconocimiento y de visibilización, no creemos que tenga sentido ese aporte. Entonces decidimos no aceptar ningún tipo de aporte económico, ¿sí? Obviamente los permisos para poder poner el escenario, para poder hacer los eventos culturales en los espacios cerrados, eso, digamos, no podemos escapar, no es que no somos anarquistas, sino que lo que queremos hacer es que si vamos a recibir algo del Estado, tiene que ser con una meta en conjunto, y que las políticas realmente estén hermanadas con lo que queremos hacer nosotros. No que se apropien de nuestra lucha para sacar algún crédito político, cuando durante el resto del año nunca trabajan con nosotros en pos de pensar las necesidades de las personas LGBTIQ+. Ahí abriste varias aristas en relación a alguna política social local que tenga en cuenta una perspectiva de la comunidad LGTBIQ+. Exactamente. ¿Las hay? En realidad, acá lo que sucede, porque la comunidad del Bolsón es una sociedad bastante particular, donde hay muchas personas que han migrado también desde otros lugares, ¿no? Que estamos hablando solamente de gente nacida del pueblo, y eso le da también un condimento distinto a lo que es el pueblo. Y en ese sentido, lo que quiero decir es que hay muchos de nosotros que habitamos espacios públicos, el hospital, la docencia, la municipalidad, digamos, hay un montón de espacios que están vinculados con el Estado, donde nosotros también somos partícipes. Y desde ese lugar creo que trabajamos con el Estado y para la sociedad, ¿sí? Pero específicamente organizaciones o ministerios o alguna otra entidad del Estado que tenga realmente un abordaje feminista o una visión del feminismo y de la inclusión de la diversidad, no hay construida, digamos, en este momento. De hecho, bueno, la misma Defensoría de la Mujer que se abre acá en el Bolsón hace muy poco, donde estábamos muy esperanzados de que sea un espacio que realmente luche contra la violencia que viven las mujeres, termina siendo otro dispositivo donde tapamos baches y donde, en realidad se le cambió el nombre a otra institución que se hacía cargo de los niños,
para que ahora sea el espacio para la violencia de la mujer. Se subejecutó el presupuesto. Exactamente. Súper, porque ahora se supone, sí. Está bien. O sea que no estaría habiendo muchas políticas con perspectiva. Exacto. La mayoría de las políticas que se llevan adelante acá en la comunidad tienen que ver con las organizaciones, que hay muchísimas organizaciones, un montón de grupos de gente que trabajan por lo mismo, que tenemos también este objetivo en común, de discutir la economía, discutir la política, ¿no? Y demás, donde sí nos encontramos y sí convivimos y sí trabajamos en conjunto, ¿sí? Pero no hay un vínculo directo con el Estado. Bien. Ahora paso a vos, Ale, pero ahí como Festi, ustedes cuando terminan hacen un comunicado, ¿no? Sí, sí, por supuesto, el festival, la marcha termina con el comunicado de la comisión del festival. Bien, y en estos 12 años los comunicados, ¿a quién están dirigidos? O sea, ¿cuál es el interlocutor en esos comunicados, por decirlo así? Y en el comunicado nosotros... La sociedad... Exacto, nosotras como organización, cuando elaboramos nuestro documento, nos dirigimos a la sociedad, obviamente, a la sociedad, podemos diferenciarla como la parte de la sociedad LGBTIQ que viene al festival, donde, o sea, también se agradece y se abraza el encuentro, y también tiene una parte donde damos nuestra posición política sobre distintas cosas hacia la sociedad, y obviamente donde también expresamos nuestros reclamos hacia el Estado, porque creemos que es necesario también que el Estado tome una política feminista en pos de lograr el avance en derechos, que es lo que queremos. Bien, bueno, gracias, Emi. Ale. Bueno, por ahí me sentía muy identificada con el Emi cuando hablaba, ¿no? Sobre cómo a veces estas construcciones colectivas hacen o dan o intentan dar reflejo a algunas situaciones en las que estamos insertes como comunidad, ¿no? Entonces, bueno, me parece que muchas de estas organizaciones no encontramos un vínculo con el Estado, dado que efectivamente no hay una política pública en la cual uno pueda no sé si cimentar, sí tejer algunas redes, ¿no? Siempre son voluntades de algunos poques que dan como alivio o intentan dar un avance, pero no termina siendo un cambio social, que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, a ver, me parece que el desafío de acá, el poder vincular con el Estado y básicamente con políticas públicas, tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo son las estrategias que nos damos las organizaciones para poder desarmar todas estas cosas, ¿no? Recién lo escuchaba a Emi y me sentía, o sea, digo, no, esto no nos pasa no solamente en el Bolsón, no nos pasa solamente en Córdoba, sino que nos está pasando en todas las provincias, ¿no? En toda la nación. Esto de poder articular algunas políticas que tienen que ver con perspectiva de género, muchas veces no alcanza con tener esa perspectiva de género con las identidades sexuales, ¿no? Onda, nosotros, yo siempre trato de poner en ejemplo y digo, ¿no? Acá, por ejemplo, las violencias hacia las mujeres no es la misma violencia que sufre una compañera trans, ¿no? Sin decir que una es más o menos, sino son distintas. Entonces, en lo macro y en lo particular, las estrategias a poder desarticular o desarmar todas estas violencias tienen que disparar políticas públicas concretas hacia la comunidad. Entonces, por ahí el vínculo con el Estado termina siendo tibio, termina siendo liviano, termina siendo desde lo voluntario, desde lo incluso
casi hasta asistencialista, ¿no? Esto de esperar. Nosotros decimos, a ver, ¿cuántos consultorios amigables tenemos que tener acá en Córdoba para ser atendidos? ¿No? Entonces decir, ¿es verdad que necesitamos más consultorios amigables? No, necesitamos más profesionales con perspectiva de género y abiertos a poder aprender sobre las identidades sexuales. Entonces me parece que el vínculo ahí hay que darlo, hay que reforzarlo, y por eso también hablamos esto, ¿no? De cómo plantearnos estas estrategias colectivas en las cuales necesitamos poder desarmar algunas cuestiones, ¿no? Y son estas organizaciones, y somos estas organizaciones que le damos el debate, que le ponemos el cuerpo, que intentamos sostener todavía estos armados que intentan dar luz hacia una nueva, incluso hacia un nuevo cambio social, ¿no? Que es lo que me parece, por lo menos a mí, es lo que necesitamos. Exactamente. Después, si querían comentar cada uno la realidad de las personas lesbianas, travestis, gays, maricas, no binarias, sexuales del Bolsón, Río Negro, obviamente, desde el punto de vista de ustedes, es acotado, sesgado, pero es más importante de lo que yo pueda decir. Porque, las realidades locales. Teniendo en cuenta todas esas cuestiones, si quieren comentar un poco. Perdón, aclaro, al principio como en general y después en el contexto del confinamiento obligatorio por COVID-19. Bueno, con respecto a con respecto a las dificultades, ¿no? de la comunidad LGBTIQ+ en nuestra localidad. Bueno, cuando me hiciste esa pregunta y cuando pienso en esa pregunta, me viene a la mente, bueno, ¿cuáles son las particularidades o cuáles son las problemáticas particulares que atravesamos las personas de la diversidad, por decirlo de alguna manera? Y esta es una discusión que también traemos que viene desde hace muchísimos años. Trabajamos con la política de la visibilización, del cuidado, ¿no? de cómo trabajamos con las violencias y con las cuestiones emergentes. Hoy, específicamente, como personas LGBTIQ, en realidad nos articulamos desde el feminismo, y dentro del feminismo creo, lo que se ve acá en el lugar, en el Bolsón, tiene que ver con que las emergencias que tenemos tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia las niñas, y la falta, digamos, de espacios realmente inclusivos. Estoy hablando también sobre todo de salud, como decía Alejandra, esto del consultorio inclusivo, es un ejemplo donde también vemos que siempre hay trabas, no solamente del personal que no se quiere formar ni se quiere sensibilizar, sino tampoco hay como una política del Estado para garantizar ese acceso. Después, con respecto también a la particularidad de la población, sobre todo con las personas trans, hay una particularidad que tiene que ver con que hay muchísimos años de historia del Bolsón donde las personas trans tuvieron que emigrar, como pasó en el interior de toda la Argentina, tuvieron que emigrar a las capitales, a los grandes centros urbanos, ¿no? En busca de trabajo y de oportunidades, porque, bueno, obviamente eran expulsadas y expulsados de sus casas, y había que sobrevivir. Hoy en día, si bien no podemos decir que todo se ha arreglado, sí se ve que tenemos personas adultas, ¿no? Que lograron y trabajan sobre su identidad ya con un trabajo, con una familia previa y con una construcción en ese camino, y por otro lado nos encontramos con
las niñas trans, ¿no? Las nuevas y juventudes trans que gracias a la ley de matrimonio igualitario, pero también gracias a la lucha de las organizaciones sociales que dieron ese espacio, es que hoy podemos experimentar y ver de cerca cómo es la inclusión y cómo se visibilizan las realidades de esas niñas trans que hoy en día tienen la posibilidad, no todas, pero están empezando a tener la posibilidad de ser aceptadas e incluidas en sus familias. Sí. Emi, como trabajador de la salud o también quizás si tenés un compañero que trabaja en el sistema de educación, el nivel de implementación real de lo que es educación sexual integral o también dentro de, eso por un lado, el plano más educativo, pero después en tus prácticas profesionales, con tus compañeros, podés ver algún tipo de concreto, digo, ¿no? De lo que el Estado hace o no, algún tipo de apertura en el trato, pues es un tema bastante recurrente de mucho sufrimiento y padecimiento cuando va un compañero trans a atenderse a un médico. Entonces, bueno, para hablar de un poco de la experiencia del Bolsón. Muy bien. De la educación y todo eso. A nivel hospitalario, que es mi experiencia, sí he visto que hay apertura de la minoría a poder formarse y informarse y educarse para una atención integral. La mayoría de los colegas no tienen interés o nunca se acercaron a las capacitaciones. De hecho, muchas eran obligatorias, inclusive, Claro, desde el sí. Comité de Capacitación y Docencia, y la verdad que no había mucha participación. Pero sí, habían voluntades y había un grupo que facilitaba estos espacios de discusión y de formación que no necesariamente eran personas LGBTIQ, sino que, bueno, eran personal hospitalario que sí tenía ganas de participar en esto. En ese sentido, particularmente, solamente la endocrinóloga hace, porque hay una sola endocrinóloga, sí hace un consultorio con una atención integral e inclusiva. Y por otro lado, el dispositivo de atención de la interrupción legal del embarazo, que también funciona bastante bien acá en la localidad, y que ese espacio sí cuenta con más personas llevando adelante, ¿no? esta acción. Bien, gracias. Lo que vivimos acá en Córdoba no es muy diferente de lo que contaba Lemi, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Las realidades incluso también lo que volvemos a decir, ¿no? A nivel nacional, me parece que avances que tienen que ver con cuestiones de género se han hecho, ¿no? La ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, ha podido avanzar algunas cuestiones. Sin embargo, nosotros sentimos y sostenemos como organización política de que todavía no se ha podido propiciar debates integrales hacia la comunidad y para la comunidad, ¿no? Entonces, la importancia tiene que ver con eso, ¿no? No sé, en el verano nos desayunábamos de compañeros gays que habían sido expulsados de bañarios. El año pasado nos anunciaban la denuncia de un matrimonio de compañeras que habían sido denunciadas, que incluso la compañera fue acusada, hubo un juicio. Tenemos la compañera ahí que también después de vivir un montón de violencia hacia ella por su condición sexual, y de esas un montón, ¿no? Entonces, a ver, me parece que si bien hay cambios que han podido avanzar, todavía hay cuestiones que no han propiciado un cambio social, ¿no? Que es lo que veníamos hablando hace ratito. Entonces, me parece que hay las organizaciones ni hablar de que el año pasado, chiques, estaba
Don Macri, ¿no? Entonces, ahí me parece que hemos podido, o quienes habitamos las disidencias o los colectivos disidentes, hemos tenido que volvernos a juntar, hemos tenido que barajar las cartas y volvernos a reencontrar con nuevas disputas, nuevas estrategias, nuevas formas de conocernos, ¿no? Nosotros, que en realidad esto de nuevo no, me parece que es medio de decir nuevo, no, siempre estuvimos, o sea, no hay nada nuevo en nuestros cuerpos, no hay nada nuevo en nuestras luchas, no hay nada nuevo, no hay nada para que esto ya estaba y esto se ha dado. Entonces me parece que esto, incluso esto de la ideología de género ha hecho que, y muchos retrocesos, ¿no? Que tiene que ver con la iglesia, estas miradas muy evangélicas han hecho que nosotros tengamos que volver a sostener espacios de lucha y poder colectivizar algunas formas de poder articularnos y volver a vernos y volver a resignificar algunas cosas que nos estaban pasando. Entonces, me parece que eso ha servido para que en este momento en el que estamos atravesando en pandemia, redoblemos la apuesta, ¿no? También ha servido para visibilizar algunas cuestiones que nos estaban pasando. Por ejemplo, el colectivo trans o la comunidad trans viene siendo muy golpeada, uno de los colectivos o una de las comunidades muy, muy vulneradas en lo que se refiere a acceso laboral, acceso educativo, acceso a la salud. Este confinamiento obligatorio ha hecho poder visibilizar algunas cuestiones, ¿no? Nos desayunamos con compañeras que no pueden salir a laburar, nos desayunamos con compañeras que tienen que articular formas de cómo sostener sus viviendas, estas viviendas que son precarias, estas viviendas que son comunitarias, estas viviendas que son colectivas e incluso no sostenidas en el tiempo, en el diario, ¿no? Entonces, y ni hablar de realidades tan complejas, ¿no? Nosotros siempre, ni hablar, por ejemplo, de la realidad de los compañeros seropositivos que incluso también han tenido que ver cómo organizarse para sostener el tema de la medicación y un montón de otras cosas que han ido pasando, ¿no? Y que han demostrado que el Estado, si bien ha podido avanzar, todavía les falta un camino enorme para poder desarmar todo lo vivencial que nos está pasando como comunidad. Y me parece fundamental la estrategia de poder articularnos, de poder colectivizar algunas luchas. Entonces, me parece que ahí hemos podido dar cuenta de lo que nos está pasando y por sobre todo visibilizarnos. Sí, me parece interesante esto que decís de cuestión del confinamiento obligatorio, como que corrió un velo respecto a esta supuesta asistencia que había, ¿verdad? Como que quedó crudamente que no existía eso. Y que nada, que en gran parte lo que quizás ya hablamos rato antes con vos, que muchas veces las leyes parecen una manera más que nada de obturar un posible reclamo o una superación de derechos, ¿no? Como que, bueno, ya te puse la ley, ya está, cuando en realidad es como muchas veces una trampa. Digo, con la sociedad en general, que terminan diciendo, no, pero ya tienen la ley. Sí, claro, pero no está reglamentada. Sí, pero no hay una política social. Sí, pero... Y sí, si hay política social, después subejecutan el presupuesto. O sea, toda esa cadena tenés que estar así y tenés que militar eternamente. O sea, es trabajar y militar para que el puchito que te dan, te lo sigan dando y no te lo subejecuten, y después termina pasando, por ejemplo, yo trabajo mucho en niñez, que hoy día se está subejecutando el presupuesto de niñez para género, y la verdad
es súper injusto tener que estar peleándonos por un presupuesto magro entre dos comunidades, colectivos súper vulnerables. Exacto. Sí, Pero ese también es el lugar y las prioridades que da el Estado también desde ese lugar, porque es lo que estábamos discutiendo recién. Si realmente hubiera una concientización social, ¿no? Un trabajo sobre la sociedad que permita avanzar sobre esos derechos y el tratamiento integral de esos derechos, porque el Estado, si no tiene una visión feminista a la hora de pensar las políticas públicas, seguimos repitiendo los mismos patrones. No pensamos en las necesidades de la comunidad en general, sino que siempre lo generalizamos. Y esto también lo traía con respecto a lo que vos decías de las dificultades en pandemia, que yo decía, bueno, ¿cuáles son mis dificultades en pandemia o cuáles son las dificultades de mi compañera torta o de mi amiga trans? Digo, también sufrimos las opresiones de nuestros laburos. Acá en Chubut hay veces, de hace 2 años que están en huelga en educación y en salud, tardan 2 meses en cobrar sus sueldos. Nosotros también somos docentes, nosotros también somos médicos y nosotros como trabajadores también tenemos derechos vulnerables. Entonces, si además de no cobrar 2 meses, sumale otra discriminación que sufrimos, porque si sufrís por mujer, por negra, por pobre, y encima sos torta o sos traba, se van sumando discriminaciones que, sí, bueno, todos pensamos en los trabajadores, pero ¿qué pasó con estas trabajadoras que empezaron desde otro lugar también y que realmente hay que ver desde qué lugar se les incluye? Bueno, eso. No sé si me explico. Quería hablar a 10 años de la ley de matrimonio igualitario. Querían contarnos de cada uno de sus espacios conquistas de la comunidad LGTBIQ+, y deudas del Estado. Digo, bueno, igual lo hemos hablado un poco, pero... ¿Querés empezar, Ale? Sí, dale. Yo te escuchaba esto cuando vos hacías esta reflexión acerca de cómo creemos que una ley subsana, repara muchas cosas, ¿no? Y yo decía, qué loco. Me parece que incluso la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, que vos la lees y es por donde la veas, son 2 leyes de la pucha madre que implantan un sistema mucho más igualitario y tratan, pero por sobre todo construyen, ¿no? Una identidad más igualitaria hacia todas las identidades. Entonces digo, a ver, ¿qué nos falta, no? ¿Qué nos falta con estas 2 leyes que son tremendas? ¿Qué nos falta? Y te puedo decir que todavía nos falta todo. E incluso me parece que son grandes pilares en lo que el Estado no ha podido propiciar debates integrales, como lo dice Lemi, ¿no? Esto. Todavía seguimos sosteniendo nuestros cuidados, nuestros cuerpos a poques profesionales que intentan capacitarse, ¿no? Todavía nos sigue nos sigue negando a muchos, ¿no? Esto de la persecución, incluso acá, por ejemplo, ¿no? Con estas denuncias actuales de los colegios FASTA. ¿Qué es colegio pasta? ¿Qué es colegio? ¿Perdón? ¿Qué es colegio pasta? No,
El FASTA son colegios que son como una congregación de colegios que están en básicamente toda la nación, que propician muchos de debates homo, lesbo, transodiantes. Entonces son como muy, no sé si tenés ganas. Bueno, buscate denuncias y vas a ver que te sale toda una cosa de un montón de cosas. Mira. Entonces, bueno, y avanzando en eso, ¿no? Eso, acá el año pasado se había denunciado a una compañera trans que había ingresado al baño de una de las facultades de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, a ver, me parece que hay como sin romantizar algunas cuestiones que tienen que ver con esto del orgullo, que tienen que ver con esto de 10 años de una ley que ha propiciado algunos avances. Me parece que la lucha se ha resignificado, ¿no? En todo ámbito, en todo lugar, con toda necesidad, pero por sobre todo con esa necesidad de salir a defendernos, ¿no? De intentar defender lo poco que se nos ha dado, que se nos ha otorgado. Uh-huh. Sí, tal cual. Sí, particularmente siento que sí es necesario que pongamos énfasis en lo positivo para no quedarnos siempre en el reclamo, que es algo que también yo me cuestiono, que tiene que ver con que sí estamos muy contentes con la ley de matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, hemos llevado adelante la derogación de códigos contravencionales en un montón de provincias que tienen que ver con la persecución de las personas no expresaban la identidad esperada en las calles o cómo nos vestimos. Pero siempre cuando nos ponemos a ver qué es lo que nos falta y qué es a donde queremos llegar, siempre vamos como a lo finito. ¿Por qué? Porque si bien tenemos una ley que dice que yo puedo casarme con otro tipo, ¿sí? Cuando yo tengo que ir a averiguar al registro civil, la señora del registro civil no tiene ni idea, o me discrimina, o no sabe qué papeles tengo que presentar. Entonces, tenemos una ley que nos ampara, que nos parece perfecta, y la defendimos, la peleamos para que se apruebe, pero ¿qué pasa cuando queremos llevarlo a la praxis? ¿Qué pasa en la práctica, en el cotidiano? ¿Qué pasa con todas estas personas que son nuestros vecinos, que viven en el mismo pueblo que nosotros y que no les importa tampoco poder avanzar en esto, ¿no? En formarse? Como que siempre tenemos que estar como defendiendo ese puchito que avanzamos como siempre defendiendo ese puchito para que no caer en el pocito, porque una pequeña piedrita y ya hay que empezar otra vez de vuelta todo. Ale, Emi, respecto a la ley Micaela, por lo menos acá en provincia de Buenos Aires se empezó a implementar. En el lugar donde yo trabajo, al principio era obligatorio para los empleados y ahora para cargos jerárquicos. ¿Ustedes tienen alguna ley parecida? Digo, en relación a la idea de capacitar en género a personal que trabaja con personas, atención al público, etcétera. Yo por ahí lo escuchaba el Emi, ¿no? Esto de cómo hemos podido derribar algunas cosas que tienen que ver contra las contravenciones, contra un montón de otras formas de violencia hacia nuestros cuerpos. Y acá en Córdoba también hace mucho que ya se derogó las contravenciones hacia las compañeras trans, que es lo que por lo menos sé un poco más, pero por ejemplo hace hará 2 semanas a una compañera la policía la volvió a violentar, la llevaron casi presa. Entonces, por eso me parece que
me parece que tiene que ir eso, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo se sostienen estas, a ver, que estas políticas están sostenidas por voluntades, ¿no? Todavía son pocos los profesionales que brindan atención integral a los compañeros, todavía son pocos la gente de los organismos públicos que te atienden en estos espacios con no sé si la dedicación, pero sí con los cuidados que es necesarios que requiere la atención hacia otras identidades sexuales. Entonces, me parece que la ley Micaela, si bien propicia, me parece que debería como empezar a ver otro lado, ¿no? Ver cómo sostenemos estas demandas que también son de hace antaño. Claro. Entonces, que no son nada nuevo. Todavía hay registros civiles en los cuales cuando vos vas te violentan. Todavía hay instituciones como las escuelas que no tienen docentes capacitados hacia niñeces, como lo decía el EMI, ¿no? Entonces, me parece que es complejo cuando no hay una mirada integral, transversal, en todo organismo público, ¿no? Imagínate los privados. No, ni verdad. Bueno, chiques, mañana se festeja, conmemora. ¿Cómo prefieren que se diga el Día del Orgullo? ¿Es un festejo? ¿Una conmemoración? ¿Cómo? Mirá en el debate en que nos estás metiendo. Estoy pensando. No, yo creo que el orgullo se festeja. Hay una parte de conmemoración que por supuesto es válida, pero sí creo que también nosotros tenemos que reivindicar nuestro orgullo a través de esto, de poder festejarlo, porque también nuestra lucha tiene que ver con esto, tiene que ver con el deseo, ¿no? Con qué cuerpos son deseados, qué cuerpos son deseables, qué sistema impone cuáles son los cuerpos deseables y cuáles no, cómo podemos vincularnos, por qué nosotros somos raros, o por qué somos distintos, o por qué somos monstruos, por qué se nos ataca de esa manera, y eso tiene que ver con este patriarcado, obviamente imperante, que es el que tenemos que terminar de derrocar. Estoy perdido en la idea. ¿Dónde estaba? Perdón. Sí. Yo soy un poco más combativa, me parece, ¿no? Esto de, incluso de por ahí a mí me cuesta mucho esto de esto de la romantización de algunas cosas, ¿no? A mí sí me gusta ponerlo en términos de resignificaciones, ¿no? Esto de cómo poder resignificar algunas fechas, incluso dolorosas, no sé, Stonewall fue el bastión de lucha de muchas organizaciones del mundo, en los cuales hoy me pone de cara a resignificar cómo poder seguir organizando ante tanta violencia, ante tantas desigualdades, ante tanto patriarcado, heteropatriarcado. Entonces me parece que por lo menos para mí me pasa desde ese lado y cómo lo habitamos, ¿no? Porque también me parece importante eso, ¿no? Cómo habitar algunas fechas importantes que tienen que ver con eso. Yo el otro día hablaba en estas asambleas feministas en las que somos parte, le decíamos, o por lo menos le decía a las chicas, bueno, me parece súper importante empezar a cuestionarnos y también poder que estas fechas no solamente son de esta comunidad LGBTIQ+, sino también desde una sociedad, desde una mirada feminista, deberían ser fechas que nos interpelan todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder resignificarlo? Me parece una forma de lucha y de poder articular también, ¿no? Articular algunas otras miradas que le vienen bien a por ahí, ¿no? A
a lo lindo que es también transitar, ¿no? Que a veces es tan difícil transitar algunas realidades, pero también es tan lindo poder transitar estas realidades no sola, sino con el otro, ¿no? Con el compañero que está allá en el Bolsón, con la compañera que está allá en La Plata, Mar del Plata, no sé, no me acuerdo. La Plata. Pero bueno, ¿no? Me parece que por lo menos para mí va por ese lado. Con respecto a lo del Día del Orgullo, sí creo que es una cuestión de festejo, porque es uno de los pocos espacios donde nos reivindicamos en la diferencia. Dentro de esa diferencia, nos han reconocido como la violencia, como la diferencia, nos han excluido dentro de ese lugar. Entonces, poder visibilizar que nosotros estamos de acuerdo con lo que somos, estamos felices con lo que somos, pero no estamos de acuerdo con cómo nos tratan, sí tiene que ver con poder sentir orgullo y festejar, ¿no?, esos espacios, porque además es parte de nuestra cultura. Y esos espacios no solamente son de fiesta, sino también son de reclamo y de políticas a nivel nacional. Digamos, el festival, por ejemplo, si bien es un espacio que se llama festival, porque hay varios espacios culturales, artísticos, también son espacios políticos, donde a través de esas performances podemos discutir y cuestionar cosas, donde a través de los talleres también cuestionamos y nos encontramos, y también el encuentro y generar redes, de poder conocer cuáles son las realidades de cada compañero para poder generar redes y poder trabajar en algo concreto con respecto a eso. Obviamente siempre hay un reclamo, siempre hay que conmemorar y siempre hay que recordar, pero también nos tenemos que posicionar desde la felicidad que nos da aceptar lo que somos y hacernos cargo de eso políticamente hablando. A eso me refería con el festejo del Día del Orgullo, sin olvidar el reclamo que tenemos que hacer. Es como muy original comparado con la mayoría de otras conmemoraciones o cosas. Es como distinto, o sea, esta cuestión del orgullo, de festejar, porque en la mayoría de manifestaciones y todo tienen una cuestión más así, y es como abre mucho la cabeza a la idea del derecho al goce y a la idea de las cuerpas, y es como muy novedoso y la verdad novedoso están hace un montón con eso, pero digo, tomarlo también para pensar otras reivindicaciones y otras maneras de lucha, es como novedoso para pensarlo como aporte para otras luchas. Sí. En el 91 recién tuvimos la primera marcha del orgullo en Argentina, y en esa época la gente que salía a la marcha, capaz que no llegaba en pleno Buenos Aires, no llegaba a llenar una cuadra porque había miedo, se tapaban las caras, no querías salir, no querías que te reconozca tu jefe del trabajo, no querías que te conocieran los de tu familia. Y digamos que hoy podamos darle visibilidad a eso, es un cambio radical y sumamente importante, porque muchas personas salen y ven a un grupo de locas mostrando el culo, y que nos encanta, pero eso también tiene un posicionamiento político, no nos quedamos con eso. Bueno, y poder hacer eso es disruptivo, porque no salimos con máscara, somos nosotras, haciéndonos cargo de esto. Sí, es como un aporte muy, muy piola. Así que vamos a tener que ir cerrando. Les agradezco infinito de parte de ISEPSI. En esta oportunidad creo que va a estar complicado la cuestión de tomar las calles para conmemorar, festejar el Día del Orgullo, pero bueno, no sé si tienen planeado, claro, si tienen planeada alguna cuestión. Supongo me voy a enterar, me voy a sumar. Bueno, les agradezco un montón.
Está bien, muchísimas gracias a vos, Azul, por la invitación. Muchísimas gracias, Alejandra, por compartir el espacio. La verdad que fue un espacio bastante enriquecedor. Esperemos que hayan personas que puedan también como tomar la iniciativa de buscar, de indagar y de estudiar, que es lo que más me parece importante, porque muchas de las personas gays, maricas, tortas que conocemos, trabas, seguramente ya han escuchado esto y seguramente también tengan sus posturas al respecto, pero también creo que es muy necesario que la sociedad empiece a tener la iniciativa de informarse para tener una verdadera postura y no manejarse a partir de mandatos históricos que sabemos que es como se maneja la sociedad heteropatriarcal, ¿no? Si realmente queremos hacer una diferencia, bueno, tenemos un montón de herramientas de donde estudiar, de donde leer, de donde informarnos. Empecemos por eso. Bien. Ale, ¿quieres decir algo? No, bueno, yo Para celebro cerrar. que para cerrar, Para bueno, cerrar. también agradezco la invitación. Te saludo grande, Emi, no te conocía, así que la verdad que siempre son estos espacios de encuentro, me parecen fundamentales a la hora de la construcción colectiva, así que esto celebro. Celebro también que sean espacios de construcción colectiva con otros espacios, ¿no? Poder vincular otros espacios, otras organizaciones que no tienen, que a veces se cree que no tienen nada que ver con los espacios o las comunidades LGTB y Q+, me parece que es un buen instrumento y necesario instrumento para poder también trazar algunas cuestiones que tienen que ver con poder incluirnos a todos. Entonces también lo celebro desde ahí, me parece que el ISEPSI también viene dando muestras de esto y es por lo menos para mí es una muestra grande. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, chiques. Que estén bien. A cuidarse. Muchas gracias igualmente.